Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Simbosal MX? Información para usted importante. Mire usted, el, el exdirector de Petróleos Mexicanos en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, aquel de las famosas, los famosos acuerdos, los moches, el billete para legisladores, ahí lo tiene usted en pantalla. Emilio Lozoya, pues se quedó en prisión, pero aparte hizo el berrinche, rompió la sentencia, pataleó, gritó, hizo su espectáculo en donde se realizó esta audiencia. ¿Por qué Emilio Lozoya no sale de prisión? Bueno, porque de acuerdo al juez que lleva la causa, dijo que existía la posibilidad de que se diera la fuga. Y los antecedentes son claros. Emilio Lozoya fue extraditado de España acá a México. Luego lo mantuvieron pues casi un año, estuvo el señor sin ser molestado, con el famoso brazalete electrónico, pero llegó el momento en que se le vio en un restaurante de lujo. Emilio Lozoya enfrenta una penalidad mínima de 12 años y máxima de 35 años, tomando en cuenta que ya le quitaron el caso agronitrogenados. El Poder Judicial se mueve bajo esos criterios. Criterios de conveniencia, criterios que podrían incluso generarle a la Fiscalía General de la República la posibilidad de soltar a Emilio L. ¿Cuál fue la reacción? El berrinche que hizo, ¿se queda en prisión? Sí se queda en prisión. Se había comentado, se comentó en su momento que era posible que saliera en libertad, solicitó eso, seguir en libertad del proceso. Se lo rechazó el juez y la reacción de Lozoya fue, pues si soy el machuchono, ya no es. Fue en su momento. Le decía que mire usted la información que tiene ahí, el juez da revés a Emilio Lozoya. Seguirá en prisión por el caso Odebrecht. La resolución desfavorable para Emilio Lozoya causó su molestia durante la audiencia. Y al final de la misma rompió una copia impresa de la apelación que había ganado su defensa para repetir la parte de la audiencia relativa a la imposición de medidas cautelares. ¿Cuál era la medida cautelar? Pues mantenerlo en prisión. Un juez de control adscrito al reclusorio norte, ahí tiene la información, volvió a imponer la prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, luego de que un tribunal federal le ordenara revisar las medidas cautelares que le había impuesto en noviembre del año pasado en el caso de los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht. En una audiencia pública semipresencial, con Lozoya y uno de sus abogados defensores en la sala, mientras el juez de control, a José Artemio Zúñiga, dirigía a través de una videoconferencia, el impartidor de justicia consideró que la Fiscalía General de la República acreditó un cambio en las condiciones objetivas del proceso penal que enfrenta el exdirector de Pemex, por lo que confirmó la prisión preventiva justificada en su contra. Durante la audiencia que se realizó por órdenes expresas del Tribunal de Apelación, el juez Zúñiga Mendoza también determinó la existencia de un alto riesgo de fuga del imputado por su capacidad económica, sus redes familiares en el extranjero y el antecedente de que fue necesario emitir una orden de aprehensión y librar un proceso de extradición para que compareciera en el proceso penal que enfrenta. Para el juzgador federal, otra razón para ratificar la prisión preventiva justificada que le impuso a Emilio Lozoya son las manifestaciones que ha hecho la Fiscalía en el sentido de que va a buscar enjuiciar al exdirector de Pemex por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Explicó que la pena mínima por la suma de estos delitos es de 12 años, mientras que la máxima podría alcanzar 35 años, que fue lo que solicitó la Fiscalía General de la República. Sanción que el imputado podría tratar de evadir derivado de que la etapa intermedia del proceso penal se encuentra muy próxima a concretarse. De hecho, se prevé que sea este mes de febrero cuando se realice la audiencia intermedia para el análisis sobre la legalidad y pertinencia de los datos de prueba, con el propósito de depurar las que pudieran ser ilegales o no idóneas para acreditar los delitos que le imputan a Lozoya. En ese marco, el juez de control dio respuesta a las exigencias del Tribunal Federal
que le ordenó volver a revisar la prisión preventiva justificada que le impuso a Lozoya en el caso Odebrecht, incluyendo de los argumentos cualquier alusión al caso agronitrogenados, excluyendo el caso agronitrogenados, porque en el que hace apenas una semana se ordenó su libertad condicional, pero el caso nitrogenados, no el caso Odebrecht. Por lo anterior, el juez reiteró que, a diferencia de julio de 2020, cuando se celebró la audiencia de vinculación al proceso de Emilio Lozoya y en la que se le impuso la aportación de un brazalete electrónico y la prohibición de salir de la zona metropolitana del Valle de México como únicas medidas cautelares, era necesario el cambio de una medida cautelar laxa por una que garantizara la comparecencia del exdirector de Pemex en las siguientes dos etapas del proceso penal, es decir, la audiencia intermedia y el juicio. Pues sí, Emilio Lozoya se queda ahí, se queda en prisión, y el juez considera que subsiste el riesgo de fuga, y es que es real. Emilio Lozoya tiene un antecedente que no le ayuda mucho. ¿Cuál sería ese antecedente? Bueno, pues el antecedente de que lo tuvieron que traer desde España, se queda ahí, hizo el berrinche. ¿Por qué el berrinche? Bueno, Emilio Lozoya está acostumbrado a ser tratado con pincitas, con algodones, como si todavía tuviese el cargo de director general de Pemex, y que fuese en un momento dado él, ¿cómo decirlo de una manera cabal? Bueno, de que sí, de mantener, de detentar el poder. Recordemos que había incluso señalamientos de que Emilio Lozoya, en su momento, ya estaba incluso asesorando a empresas respecto a temas de economía, porque es economista, el imputado. Bueno, pues tan buen economista resultó que pues compró una residencia, recibió billetes al por mayor de Odebrecht, repartió los moches. Ahí debe estar otros personajes involucrados, entre ellos el mismo Peña Nieto sabía de todo esto. Fue cuando las reformas energéticas, solo que Lozoya no ha acreditado lo que él dijo que podía hacer. Ese es el gran problema. Igual, pues tiene que mantenerse en prisión, ni modo, no puede salir. Hizo un berrinche ahí en la sala de audiencia, lo detalla incluso la crónica esta que hace el Universal, el enojo de Lozoya, rompe la sentencia cuando le notifican que se queda en la cárcel. Es que no puede ser de otra manera. Tanta impunidad pues, raya en lo ridículo, porque a poco nada más porque interpone una revisión a la sentencia lo van a dejar en libertad. Eso no puede ser. Y el juez José Artemio Zúñiga le negó la libertad, y Emilio Lozoya tomó la resolución con la que se pensaba libre nuevamente, y con coraje la rompió. Sí, fue la noche de ayer, y bueno, pues así fue pues cómo decirlo, el berrinche que hizo Emilio Lozoya. En cuestión de una hora, la sentencia con la que Emilio Lozoya tenía esperanza de salir del reclusorio norte se convirtió en letra muerta, tanto que el exdirector de Petróleos Mexicanos terminó rompiendo su copia de la resolución. Este miércoles, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza celebró una audiencia en cumplimiento de una resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México, esto para revisar si Lozoya debía o no permanecer en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. Ya por el caso nitrogenados, pues sí, se le fue ordenada libertad por agronitrogenados, que es otro delito grave. Zúñiga Mendoza inició la diligencia con casi una hora de retraso debido a que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos, Miguel Ontiveros, el abogado de Lozoya, y el propio juzgador se conectaron por videoconferencia. Esto debido a que en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte hay un brote de COVID-19, que ha tenido como resultado que el 30% del personal esté contagiado. Los únicos en comparecer presencialmente fueron Lozoya y su abogado Alejandro Rojas Pruneda. El exdirector de Pemex se presentó vistiendo el uniforme beige que porta desde el 3 de noviembre de 2021, cuando su suerte terminó luego de ser exhibido en redes sociales cenando en un restaurante de lujo, lo que la Fiscalía consideró como falta de pudor procesal, y logró revertir la libertad condicional que gozaba desde el año 2020
cuando llegó extraditado de España. En las manos llevaba una copia de la resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario, pues en la que quedó sin efecto la orden de mantenerlo en prisión y se ordenó revisar nuevamente los argumentos. Durante la hora que duró la diligencia, el juez Zúñiga no dio la palabra a ninguna de las partes, pero Lozoya subrayaba punto por punto para verificar que el juzgador cumpliera al pie de la letra lo ordenado por el unitario. En el momento en que el juez indicó que Lozoya no acreditó no tener intenciones de fugarse, debido a que fue necesario emitir orden de aprehensión en su contra y traerlo a México, luego de un proceso de extradición, el exfuncionario movió la cabeza para reprobar el argumento, soltó la pluma con la que subrayaba, la sentencia se cruzó de brazos y se recargó, molesto para escuchando al juez, ahora sin quitarle la vista de encima. Intimidando. En cuestión de minutos el juzgador ratificó la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva justificada, declaró cerrada la audiencia y se despidió. Emilio Lozoya tomó nuevamente la resolución a su favor, esa con la que se pensaba libre nuevamente, con coraje la rompió y antes de retirarse aprovechó para dialogar con su abogado. Ayer Lozoya no quedó libre. Esperaba su libertad, pues hombre, qué caray, qué pena, pero pues las cosas no son como él quiere, sino como la ley establece. Sí hay muy buenas, muy buenos argumentos, porque el personaje tiene poder económico. Está casado con una mujer de mucho dinero en Alemania. Allá estuvo oculto durante algún tiempo. Todavía no le han quitado más que unos pelitos al gato, pachón. Y pues Lozoya se queda en la cárcel. ¿Debía ser así? Claro que debía ser así. ¿De qué otra manera? Que Lozoya pensara que don Carlos desde allá donde se encuentra tiene el control, sí, y no se puede negar que tienen control tanto Carlos Salinas de Gortari como el propio Diego Fernández de Ceballos, pero pues no les funcionó la jugada. No pudieron sacar a Lozoya y no van a poderlo sacar porque hay un riesgo de fuga. Va a tener que responder sí o sí, a pesar de que el Poder Judicial luego da una de cal por muchas de arena. La Fiscalía se mantuvo en su postura y bueno, ahora será esperar lo que le llaman audiencia intermedia, que es el desahogo de pruebas de uno y otro lado, y luego la sentencia final. La Fiscalía ha pedido el máximo de prisión por ese caso, 35 años, que se aplica en la media aritmética, pues serían algo así como 17.5. Así se manejan las sentencias, ¿sí?, en el Poder Judicial. ¿Quién sabe? Y se queda a los 35 años. Luego se dicen perseguidos políticos, que es una vendetta, que es un... No. Es que Lozoya tiene muy altas probabilidades de fugarse. Ya lo hizo una vez, lo puede hacer las veces que quiera. Parafraseando sus propios dichos en su momento, tengo todo el poder y el dinero y el tiempo para chingarlos. ¿Qué vueltas da la vida Lozoya, verdad? Emilio L. se queda ahí guardadito en el reclusorio norte, donde dicen que hay una área VIP que tiene Juan Collado Moselo. ¿Será? Deje investigo, luego le llevo esa información. Amigas, amigos de Sin Bozal MX están informados. Yo regreso con más información.